pero coherencia. bueno, ese análisis político Me lo vamos a gustaría, hacer. me gustaría empezar con el doctor Tandazo, Lo mi vamos a estimada hacer Carla. justamente con él. Que empezar por lo menos que nos haga un pequeño análisis de lo que hemos visto acá en Guayaquil, de lo que está pasando en Guayaquil. Doctor Tandazo, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo. Póngalo en pantalla al doctor Tandazo. Bienvenido. Buenos días, un saludo afectuoso y cariñoso a Carlita y a usted, Jaime. Le contesto primero una pregunta que le escuché antes de que abra el diálogo conmigo. ¿En qué país estamos? En Zapolandia. Zapolandia. Tenemos que cambiarle de nombre a esta vaina, esto no se llama Ecuador. Es el país de los sapos. Cuando se habla de los sapos de la Grecia no hay ni la 10ª parte de los sapos que hay acá. Es el país de los sapos. Pero además en el otro tema es la vulneración de los derechos del ser humano, el pisotearlo, el humillarlo, el acanallarlo. O sea, yo respeto a la persona que aunque sea vendiendo un chicle, está intentando llevar un pan a la casa, pero está intentando llevarlo de manera honrada y decente. No se carguen con esa gente, porque lo único que van a hacer es espantarlos para que se dediquen a la delincuencia. O sea, entiendan el tema, entiendan el tema humano. La alcaldesa pues, debe tener la mesa bien servida, pero la gente del pueblo ya no la tiene. Entonces hay que respetar a la gente, si no, ¿para qué se candidatizan a cargos de dignidad de elección popular? Para llegar y hacer prepotencia. La alcaldesa debería estar presa con el tema del delito de dificultar tareas humanitarias. Está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal y que la Fiscalía, ya se va a ir la Fiscalía, la alcaldesa en un año, casi menos de 2 años. Y hasta ahora a la Fiscalía no se le ocurre decirnos qué pasó con ese delito. Los cometen un delito, ellos no son responsables de nada, pero al pueblo sí lo hunden, o sea, fumigar a la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, yo me acuerdo de una película de estas de chiste, de bromas, me parece que fue, no sé si fue Cantinflas o alguien, que decía, todos son de tal o cual manera, salvo unas pocas personas que no me acuerdo. Porque aquí hubo un dimes y diretes entre Carlita y Jaime. Carlita que dice que hay que fumigar a la asamblea y Jaime que dice que no, que si hay gente respetable. Haga la lista, Jaime. A ver si le va a pasar lo que le pasó a Lot. Cuando Dios le dio la oportunidad, le dijo, a ver, sácame a alguien rescatable. Al final no pudo sacar a nadie y vino el fuego. O sea, dígame Tandazo, porque gracias doctor Tandazo, porque ya dice que me van a multar por ese comentario aquí. No. Si le No multan, siempre queda la vamos, duda de que hay gente respetable, doctor. si le dudan, vamos a medias con la multa, Carlos. Ya me dijo la coordinadora acá que me va a multar por ese come, pero es la verdad, allá es que deberían ir a fumigar, porque allá sí hay bastantes insectos y mucho más con lo que ha pasado justamente ahora. Y no solamente ahí, también algunas entidades, ¿no? En la Porque Contraloría, hay algunos pues, insectos también. doctor, ¿y la Contraloría? A ver en la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa con la Contraloría General del Estado? Les voy a leer lo que dijo Valentina Zárate, que en algún momento estuvo de Contralora Subrogante. Pueden poner un cura, dijo, un rabino, el mismo Dalai Lama, que mientras exista la estructura actual, la Contraloría no va a funcionar. O sea, esa vaina es como para desaparecerla del mapa y volver a abrir otra institución, si es posible, con otro nombre, para que no salga con ese karma tan fuerte. Entonces, una Contraloría donde el director nacional de salud se pronuncia sobre esto, porque el Contralor General no es el Contralor, es el director nacional de salud, que lo sacaron de un hueco y le dijeron, venga para acá, siéntese y usted es el Contralor. Él es el subrogante del subrogante del subrogante del que nunca fue Contralor subrogante. Y es el que acaba de decir esto. Y entonces, bueno, ¿qué es una falta de respeto total al Ecuador? Total al Ecuador. Entonces, ¿quiénes se salvan? Yo no quiero fungir de periodista, pero le preguntaría a Jaime, ¿quiénes son los rescatables en la Asamblea? Bueno, habría que analizar uno por uno, doctor. Lo dije en ese entonces, momento porque creo, yo siempre tengo la duda que no todas las personas tal vez son lo que pensamos, ¿no? Puede ser que haya dudas. pero si comenzamos a analizarlo al tema, nos vamos a dar cuenta de que eso está podrido. Está podrido.
Si quiere, No, comencemos con el tema. ver la posición de Pachacutic, nada más, la izquierda democrática, imagínense. Pachacutic, que tiene al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales que hace un informe y que los mismos compañeros de esa misma bancada, sin embargo, denunciaban de que habían cambiado el informe y terminaron votando o absteniéndose. Pero claro, o sea, eso es gravísimo lo que pasó. Lo que pasó en esa comisión es una cuestión, pero realmente espantosa. ¿Por qué razón? Porque la propuesta es de Fernando Cavascango. Y digamos que no votaron por esa propuesta alguien del socialcristianismo, alguien de la izquierda democrática, de UNES, no estoy analizando eso. Pero que su propia gente de Pachacutic no le den los votos, fueron 14 personas las que no votaron por la moción de Fernando Cavascango, de las cuales 4 votaron en contra, que fueron Guadalupe Llori, Omar Ceballos, que viene votando a favor del gobierno desde hace y nadie lo regresa a ver, Sofía Sánchez, que está ejerciendo un papel deleznable dentro de la Asamblea Nacional, siempre para favorecer a Lazo, y Edgar Quesada, que votó a favor del informe de la comisión, y que el informe de la comisión era durísimo, y que ahora vota en contra de la propuesta de la propuesta que ni siquiera era una propuesta firme ni dura, la de Fernando Cavascango, es una propuesta tibia. Y los que se abstienen son 10, Rafael Lucero, el jefe de la bancada, Jessica Castillo, Rosa Cerda, la de Roben Bien y Justifiquen Bien, Celestino Chumpi, Isabel Enríquez, Miguel Medina, Bruno Segovia, Segundo Chimbo, Consuelo Vega y Cristian Yucailla. Entonces, ¿pero por qué lo hago notar? Porque la moción de Cavascango tuvo 61 votos. Solo le faltaron 11 para tener la mayoría legislativa. Si votaba todo el bloque. Si votaba el bloque tenían 14 más, le sobraba 3 todavía. Y entonces, ¿quiénes boicotearon la moción de Pachacuti? El propio Pachacuti. Ellos mismos. Pero tampoco es que Cavascango es un angelito. Porque el angelito de Cavascango ya puso en duda el informe de la comisión. Cuando él dijo que, cuando ante una pregunta de Jimmy Jairala, que le preguntó, ¿ustedes están recomendando la institución del presidente? Dijo, no. Y entonces, ¿por qué consta en el numeral 1 de la recomendación del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que el presidente Lazo ha violado el pacto ético, o sea, la ley de la consulta popular y el mandato popular, y que además ha incumplido el artículo 130, numeral 2 de la Constitución? O sea, si esto para eso no se necesita ser ni abogado, solamente aprender a leer y escribir. Artículo 130 de la Constitución, destitución del presidente por el tema de que se conoce vulgarmente como la muerte cruzada. ¿Y entonces qué te olvidaste, Cavascango, de esto? Se olvidó, porque ¿dónde comienzan ya? Yo tuve una intervención con ustedes que la quiero recordar. O sea, si hubieron 105 votos en la resolución del 7 de octubre con la cual encargan a la Comisión de Garantías Constitucionales que tenga a su cargo este tema, 105 votos. Una mayoría aplastante. Y ahí votó el Partido Social Cristiano, votaron la Izquierda Democrática y votó todo Pachacuti. Votaron porque se ha generado, estoy hablando exactamente con los términos que tiene la resolución, se ha generado una seria conmoción social con el tema Pandora Papers. Al poco tiempo de esto, la Izquierda Democrática cuestionaba que no hay conmoción social. ¿Y para qué firmaste la resolución? ¿Para qué aprobaste la resolución de que había conmoción social? El Partido Social Cristiano, que no hay conmoción social. Eso lo dijo en el programa de ustedes, Luis Almeida. O sea, comenzaron a recular. Y el Partido y los Pachacuti igual. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene que hacerse el ciudadano ecuatoriano? Lo cual no constituye una defensa a Lazo, sino la evidencia de lo que pasa en el Ecuador. Que a Lazo lo pusieron al filo del precipicio. Y le dijeron, verá, soplamos así despacito y usted se cae. Así es que, pero nosotros tenemos cuerdas, boyas, respiradores, todo lo que usted quiera para salvarlo. Entonces, comenzó a funcionar la maquinaria política y comenzaron a cambiar de criterio. ¿A cambio de qué? El cristianismo. Sí, Jaime. ¿A cambio de qué? Ese es el tema. Eso se verá con los siguientes días. Eso se verá de mil y un maneras, cuando los parientes llegan a ciertos cargos, cuando se engrosen las chequeras, cuando obtengan determinadas cuestiones. Entonces, cuando uno ve esto, dice,
lo pusieron al filo para después decirle, de mis votos dependes. Yo tengo tantos votos. Y entonces Lasso tuvo que abrir el tema. Y después comenzaron a hacerse los locos, los que no conocían el tema, y terminaron en esto. Pero dentro de esto hay varias cosas que son criticables y que hay que decírselos en la cara, porque ese debe ser el estilo en el Ecuador. Uno, caso de UNES. A ver, es un tema grave, que no me van a decir que Paula Cabezas no entendió. Pues si no entendió, entonces renuncia a la asamblea. ¿Qué es lo que se persigue en el tema de Pandora Papers? La propiedad no directa, sino indirecta. Ese es el tema, la propiedad indirecta. Porque no son giles los que tienen dinero en paraísos fiscales o en el exterior. No ponen a su nombre. No ponen a su nombre. Por eso se llaman, los fideicomisos tienen otro nombre que se llaman trust. Porque eso está oculto, está lleno de opacidad. Entonces había que investigar a nombre de quién pusieron estos bienes. Y preguntarles a esas personas no solamente si tenían esos bienes, que de hecho las tienen y las tenían, sino de dónde sacaron los billetes para constituir esos activos. Entonces, esa era la pregunta. Y cuando salió Paola Cabezas y dijo que no era necesario, que ella votó, incluso fue la autora de la moción dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales, de que no se invite a los parientes de Lasso, a los hijos y a la esposa, que no se los invite a dar cuenta y razón de los bienes. O sea, esa fue una ayuda descomunal que le hicieron a Lasso. Descomunal. Porque allí es donde había que perseguir. ¿En manos de quién están los activos? Porque el momento que se vea, para poner un ejemplo, Banis International Foundation está a nombre de los 5 hijos. Y Banis International Foundation es la dueña del 50% de Banisi Holdings, que es la dueña del total del Banco de Panamá. Y el Banisi Holdings... Ahí hay una vinculación. Tiene un capital autorizado de $80 millones. Solo el capital, no el patrimonio, que es mayor. Entonces viene el tema. ¿De dónde sacaron $40 millones los hijos? Dentro de los cuales está la última, la menor de María Mercedes Lasso Alcíbar, que es soltera y estudiante. ¿De dónde sacaron el dinero para adquirir Banisi International Foundation? Entonces tenían que ir, pues. ¿Y cuál fue el favor que les hizo Paula Cabezas? Que no vayan. ¿A cambio de qué? Solo ella lo sabe, ella y su bloque. Entonces aquí le han fallado Raimundo y todo el mundo. Entonces, todo esto hay que verlo cuando aparece el Contralor General del Estado, el actual, que es el Director Nacional de Salud, porque ese es el cargo que él tenía. Y de pronto, de la noche a la mañana, ascendió a las alturas. Era el Director Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social. Ese es el cargo que él tenía. Y aquí hicieron que Jairo Caldas Montero, Director Nacional de Gestión Interinstitucional, que de acuerdo al reglamento de suscripción de documentos del organismo, estaba encargado de suscribir documentos que se deriven de la gestión de actividades de talento humano. Pero esta suscripción de documentos, dice el reglamento, que la hará de acuerdo previo conocimiento del Contralor General. Y de pronto se encontraron esta figura de Jairo Caldas Montero, que es el que señaló y dijo, para mí, el que debe ser Contralor es Carlos Refrío González. Y después todo el mundo comenzó a hablar, él es el Contralor, él es el Contralor, y él es el Contralor. Él no es nadie. Aparte que estuvo hace 10 días más o menos abrazándose con el presidente de la República. La mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. Entonces, están viendo, cuando dijo que iba a hacer 2 auditorías, 2 exámenes, un examen a los bienes en paraísos fiscales y el otro examen que iba a hacer a la declaración patrimonial de Lasso, que esto lo tendría en enero del 2022. En ese momento estaba claro que el tipo estaba absolutamente volcado a favorecer a Lasso. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional? Nada. Esperó el golpe. Crónica de una majadería anunciada. Lo esperaron al golpe. En vez de tomar las precauciones y ya llamarlo a la Asamblea Nacional, a que concurra, meterle una cantidad de cuestiones y decir, usted nos va a tomar del pelo aquí. No, se quedaron esperando el golpe. Porque él ya anunció que la primera semana de diciembre sacaba el informe. Y aquí les quiero recordar una cosa. Cuando salta Pandora Papers, primera semana de octubre, el presidente de la República inmediatamente hace su cálculo y él solito concurre a la Contraloría. O sea, él señaló por dónde le iban a defender, en dónde tenía un sitio de confort para salir del problema. Entiendan por dónde está el tema, o no son políticos, o son de a perro.
que no entendieron que por ahí se iba a venir el golazo. Y esperaron al golazo para recién darse cuenta de que, oh, nos pegaron un golazo. Entonces, ¿qué es esto? O sea, que no sabían lo que iba a pasar. Sabían perfectamente lo que iba a pasar. Y después, cantidad de barbaridades que siguen pasando. Doctor, Después, sí. quisiera hacerle una consulta. Hemos conversado semanas sobre este tema de los Pandora Papers. Usted ya lo había anunciado, usted ya lo había dicho muy claramente que no iba a pasar nada, que esto era pues un saludo a la bandera. Pero bueno, quiero preguntarle desde su apreciación qué viene después, porque justamente esta semana analizábamos que efectivamente hay grupos que dicen ser de oposición, que dicen ser de izquierda, y nos hemos dado cuenta en este círculo de que el presidente no tiene oposición en la Asamblea. El presidente no tiene a alguien que realmente vaya a defender los derechos de los ciudadanos dentro de la Asamblea, y la esperanza estaba puesta en Núñez. Yo soy muy frontal en ese sentido, pero con el tema de la reforma tributaria nos dejó un sinsabor y nos dimos cuenta de que no necesariamente Núñez era el defensor de todos los derechos en función de lo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿A quién le va a tocar defender estos derechos? ¿Será que a los gremios? ¿Será que a la CONAIE? ¿Quién es desde su perspectiva ese grupo social que puede ir poco a poco abriendo camino en defensa o que debe de hacerlo? A ver, le voy a contestar con algo que parece un chiste, pero que es muy gráfico. Cuando nos preguntamos en el Ecuador, ¿dónde está la izquierda? ¿Sabe cuál es la verdadera contestación, Carlita? No, doctor, Al fondo, ¿cuál es? como cuando alguien pregunta, ¿dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. ¿Ya entendió? Al fondo, a la derecha, ahí vaya a buscarle. En el fondo y en la derecha. Ahí está la izquierda en el Ecuador. Porque todos tienen su precio. Todos tienen su precio. No sé si me dan tiempo para contar una anécdota de la guerra civil, de la guerra de secesión norteamericana. Se le presentó uno de los altos militares a Lincoln y con una sinceridad digna de cualquier cosa, le dijo: presidente, le pido que me releve del cargo. Lincoln lo quedó viendo y le dijo: ¿y por qué, general? Porque están llegando a mi precio. Están llegando a mi precio. Así es que reléveme, porque dentro de poco yo ya no le respondo por absolutamente nada. O sea, esto es lo que pasa acá. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que están negociando a cambio de todo esto? Esto es lo que está de por medio. Esto es lo que está de por medio. Y entonces, cuando uno ve esto, claro, por eso es que Lazo, prevalido de la ayuda que le dieron, sencillamente dijo que ya no acudirá al pleno por el caso Pandora Papers. O sea, él se siente absolutamente respaldado. Pero mire usted, en Pachacuti, que yo no sé si nos están haciendo otro show de los tantos que nos han hecho, le contesta a Lucero, Rafael Lucero de Pachacuti, a la CONAIE: esto es una tomadura del pelo. La bancada está compuesta, o la bancada de Pachacuti, por 25 seres humanos que tenemos diversidad de pensamiento. A ver, desde luego que tienen diversidad de pensamiento. Si al uno le dicen ¿qué quieres comer?, va a decir: yo quiero comer un seco de chivo, y el otro va a decir una guatita. Pero ¿en dónde tiene que haber identidad? En la parte ideológica y política. Pues no se hagan los imbéciles. Entonces, lo que quieren decir es: nosotros podemos pensar como nos venga la regalada gana frente a la CONAIE. Una cosa es la CONAIE y otra cosa es Pachacuti. Y al yo creo que la Asamblea Nacional se llega popular, como quien siendo: señor Isa y su combo, ustedes no son electos por nadie. Pero viene el tema, es que disienten. No es la primera vez que disienten. Porque mire usted, por ejemplo, cuando fueron a robar en Carondelet, armar Lonsanti con 11 legisladores de Pachacuti, fueron a darle el visto bueno a la elevación de los precios de los combustibles. Y salieron, ¿qué dijo la CONAIE? Que les van a aplicar justicia indígena a todos los que han estado traicionando al movimiento y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y qué pasó eso? Nada. Y aquí de pronto dicen que esto va a ser analizado en el próximo Congreso de los Pueblos y Parlamentos de los Pueblos, por esos nombres ampulosos que tienen. Pero en el fondo, ¿qué está pasando? Nada. Entonces nos siguen tomando el pelo. Entonces, mitad de Pachacuti vota a favor, mitad de Pachacuti vota en el otro lado. Y ahí nos tienen con el pendejómetro. Entonces, todo esto está sucediendo en torno a este caso. Pero sobre este caso también hay cosas que son terribles.
El informe de la Contraloría, de acuerdo a la comunicación que le mandan al presidente de la República, tiene como anexo el dictamen, no el informe, sino la comunicación del Contralor, pues, supuestamente subrogante, le envía una comunicación que le dice que usted no tiene nada que responder y que le anexa un dictamen. ¿Dónde está el examen? Porque el examen tiene que decirnos con santos pelos y señales, cómo es que se hicieron humo todos los bienes que estaban a nombre de una parte de los bienes, porque hay otros bienes igual, que fueron los que tuvo en su poder Guillermo Lasso, como son Da Vinci Foundation, Barberini Foundation, Nora Group Investment Corporation, Fundación Bienes y Raíces, Bernini Foundation, Petro Verseas, Tintoretto International Foundation y Breton Holdings Incorporated. ¿Dónde? Porque, ok, ya, desaparecieron, pero ¿dónde está esa plata? ¿Y en manos de quién fue a parar, pues? Porque el tema no es decir, por ejemplo, de acuerdo a la certificación tal que de pronto la tienen, Banisi International Foundation no le pertenece a Guillermo Lasso Mendoza. Perfecto, pero está a nombre de sus hijos, pues. Entonces, tenían que hacer el recorrido de la propiedad de esos bienes, transferencias que se han realizado respecto de estos bienes, para ver dónde mismo está este dinero. Porque es clarísimo, pues, o sea, Petro Verseas y Barberini transfieren su participación en Banisi Holding y la pasan a Banisi International Foundation, que está a nombre de los 5 hijos, una de las cuales es su hija menor, que es soltera y estudiante. Pero ¿quién es Banisi Holdings? Una empresa que recién en abril de este año, aumentaron el capital, autorizado a $80 millones en este año. Por lo tanto, más o menos, los hijos de Lasso solo en ese bien tienen $40 millones. Solo allí, $40 millones. ¿De dónde? La pregunta del millón era, ¿de dónde sacaron el dinero? El dinero de Papito. ¿De dónde sacaron el dinero para con lo que eliminaron numerosos activos en Panamá? Constituyeron Bretton Trust y Liberty Trust en Dakota del Sur. ¿De dónde sacaron el dinero? De lo que tenían en Panamá. Pero esto que está en Dakota del Sur está a nombre de la esposa de Lasso. Y la esposa de Lasso tiene sociedad de bienes con el presidente. Doctor. Por lo tanto, los bienes de la esposa son bienes de él. Lo mínimo faltó a la declaración juramentada, porque si él no declaró los bienes de la esposa, cometió delito de perjurio de acuerdo al artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Doctor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién le tomaron del pelo con estas vainas? Pero además, venir la Contraloría General del Estado a decirle al Ecuador que lo de Dakota del Sur dice que no es considerado paraíso fiscal o régimen fiscal preferente. Por Dios, o sea, estás en la luna, Contralor. Estás haciendo lo correcto. Te voy a decir lo que hiciste. Verificaste la lista del Servicio de Rentas Internas, que es una lista absolutamente desactualizada. Y entonces, como eres sapo y vivo, entonces por ahí te fuiste y dijiste, como no está en la lista, entonces no es un paraíso fiscal. Cuando todo el mundo sabe lo que es Dakota del Sur, pues. Todo el mundo lo sabe. Y esto lo dice Raimundo y todo el mundo. Yo estaba escuchando el día de anoche una información que venía de France Press, donde la persona que daba las noticias hablaba de lo que era Dakota del Sur. Dakota del Sur es un paraíso fiscal a todas luces. ¿Saben cuánto tienen dinero recogido de estos bienes sucios, de estos activos sucios, de este dinero sucio de los paraísos fiscales? Tienen 367 mil millones de dólares en Dakota del Sur. Y esto lo está criticando Raimundo y todo el mundo. Entonces, ante los ojos de los medios internacionales estamos quedando mal parados, doctor. Pero es que querer tapar la luz del sol con un dedo. Es como cuando dicen, ahí hay un animalito que camina como un gato, se estira como un gato, salta como gato, maulla como gato, pero no es un gato. ¿Cómo es que no es un gato? Es un gato, pues. O sea, como no está en la lista, entonces no es un paraíso fiscal Dakota del Sur. Cuando incluso hay un documento de Trident Trust, el broker de Lasso, que habla sobre las ventajas de Dakota del Sur, así se llama, las ventajas de Dakota del Sur,
que es precisamente para darle opacidad a este tipo de depósitos que se hace y a este tipo de fideicomisos. Un fideicomiso es un trust en inglés. Es un contrato en el que se transfiere el título, para que el ciudadano entienda. Se transfiere el título de una propiedad a un tercero. Y esa persona, o sea, el tercero, que es el fideicomisario, se convierte en el dueño legal de ese activo y se encarga de administrarlo, pero ¿a favor de quién? Del beneficiario, pues. Del beneficiario. Entonces, si esto no lo entienden, ¿quién es el beneficiario? Lo que se llama en inglés, y en Estados Unidos y en el mundo, el Ultimate Beneficial Owner. O sea, no entienden, ignorantes, no entienden lo que es un paraíso fiscal, un tax haven, cómo se maneja la confidencialidad de los registros, el anonimato, que es un punto crucial. Y es un campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales, actos de corrupción, que no entienden. Y la Contraloría, como no está en la lista, entonces es inocente. ¿Y de dónde sacaron esa plata? Oiga, y lo que llama la atención es la rapidez con la que ha actuado la Contraloría, y justamente el día que trata la Asamblea este tema de los Pandora Papers, emite ese pronunciamiento que archiva el caso Pandora Papers. A ver, Jaime, aquí voy a disentir con usted. El Contralor General del Estado, el Contralor subrogante que dice que es, anunció hace como 15 días que la primera semana de diciembre tendría el informe sobre los paraísos fiscales y que en enero del 2022 tendría el informe sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas. Entonces viene el tema, guerra avisada no mata gente. ¿Qué hicieron los asambleístas? Yo, si hubiera sido asambleísta, lo llamaba a la asamblea inmediatamente a que, con cualquier pretexto, a que me informe cómo va caminando ese informe. Para un poco decirle cuidado y tomar previsiones y de pronto acelerar un proceso de juzgamiento político y defenestrarlo. Que dejar la Contraloría en una situación en el limbo para evitar que venga a lavarle ¿Usted cree que debe defenestrarse al Contralor? Pero desde luego, pues, porque además hay un tema que es importante analizarlo. El informe, la comunicación esta del Contralor habla de que se ha realizado un examen especial. Perfecto, ¿dónde está el examen? Porque el examen está escrito en letras. ¿Dónde está el examen? Porque solamente hay un dictamen. En la comunicación que le manda al presidente dice anexo dictamen, no dice anexo informe y dictamen, solamente anexo dictamen. Entonces, si no hay dictamen, si no hay informe, perdón, sencillamente no nos está diciendo que ha hecho un análisis pormenorizado de cada activo para ver cómo se ha ido transfiriendo esa propiedad, para demostrar que definitivamente no hay terceros vinculados en estas propiedades. Entonces, cuando esto se da, de no existir ese examen, que eso está evidentemente que hasta este momento no existe ese examen, el informe de la Contraloría y el dictamen es nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué es nulo? Porque no hay motivación, no hay fundamentación, solamente es una lista. Se demuestra que el señor Guillermo Alberto Lazo Mendoza no es propietario directo ni indirecto de esto. Pero ¿y cómo demostraste? Pues tienes que, en el examen tiene que venir el cómo, el por qué. Entonces, si esto no existe, por ejemplo, estamos 9 de diciembre, cualquier bancada debe pedirle este momento que el informe del Contralor, si ha hecho un examen, si ese examen está en un documento, que les haga llegar, y si no, llamarlo a la asamblea que explique cuál es el contenido de ese examen. Porque ahí se va a ver a las claras de que los favoreció, pues. Porque no es que se hizo humo el dinero, pues. ¿Acaso que? Voy a poner un ejemplo que es muy, muy, muy gráfico. En el caso de lo que se discutía sobre Banisi Holdings, Banisi International Foundation y Petro Berceas, el doctor Eduardo Carminiani, procurador judicial de Lazo, se centró en defenderlo al presidente de la siguiente manera. Dijo que este traspaso de todos los activos que se tenía antes, se lo hizo con fecha 10 de septiembre. Y él recalca, yo tengo aquí la comunicación incluso de la Superintendencia de Bancos de Panamá que la anexa a esto que distribuyen los medios. Y dice, por lo tanto, lo que dijo la señora Mónica Palacio es malicioso, es una insinuación maliciosa, porque esto rigió desde el 10 de septiembre y no desde el 19 de octubre que dice la asambleísta Palacios. ¿Por qué?
Porque el presidente inscribió su candidatura el 23 de septiembre. Entonces lo que él dice, antes del 23, 13 días antes, ya esto no estaba en poder de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Guillermo Lasso Mendoza era el titular de estos activos hasta el 10 de septiembre. Pero la pregunta del millón es, ¿se hicieron humo esos activos? ¿A quién les pasó? A los hijos, pues, porque aquí está la certificación de la Superintendencia de Bancos, que yo también la tengo, en donde la Superintendencia de Bancos de Panamá dice que esto está a nombre de los hijos, pues. Entonces, ¿qué pasó? Así en castellano sencillo, que Lasso transfirió todo lo que él tenía, se lo pasó a sus hijos. Y eso es exactamente lo que persigue la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. Eso es lo que persigue la ley orgánica. Porque por eso es que en la ley orgánica se habla de lo siguiente. Se dice que en el caso de los bienes hay que perseguir la propiedad indirecta. Y cuando habla de esto dice, se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge y los hijos sean propietarios de bienes o capitales conforme lo establecido en este artículo. Y en la transitoria primera de la ley dice, no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? O a nombre de terceros vinculados a aquel. O sea, ¿por qué dice que no será válida? En los términos del mandato de la consulta popular. En otras palabras, dice la ley, no nos meterán gato por liebre. Porque lo que está a nombre de los parientes es una propiedad indirecta del titular, que es, en este caso, Guillermo Lasso Mendoza. Pero les quiero hacer notar algo que es de Ripley. Y aquí viene una de las perlas de esta entrevista. Primero, el exhortar, cuando la Asamblea se manda semejante papelón, exhortar al presidente a que acuda a una sesión del Pleno, a que explique su posible vinculación directa e indirecta. Entonces, ¿qué es exhortar? Exhortar es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando con palabras, razones y ruegos, la Asamblea en el piso, pidiéndole al gobernante que haga o deje de hacer algo, que es lo que dice el término exhortación según la Real Academia de la Lengua. Primera metedura de pata. Por eso el presidente les dijo, como es exhortar y no me han convocado, que es otra cosa, entonces yo no voy. Oiga. Pero luego mire lo que consta en la moción de Jaramillo. Dice que se apruebe, y eso se aprobó, se dispone a la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicios de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico, que aplicando el artículo 231, inciso primero de la Constitución, revise las cuentas bancarias, participación societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente Lasso, con relación a la publicación denominada Pandora Papers. Entonces uno dice, parece que está bien. No, está mal. Y le voy a explicar por qué está mal. Porque el artículo 231 de la Constitución dice que respecto de estas declaraciones patrimoniales, el presidente, la persona electa en identidad popular o los servidores públicos deben presentar la declaración al inicio y al finalizar la gestión. Entonces, ¿qué es lo que orientó Alejandro Jaramillo de una manera súper sutil y que cayeron en esa trampa Raimundo y todo el mundo? Dijo que le pide a la Contraloría de Raimundo y todo el mundo, Servicios de Rentas Internas, que analice estas propiedades. ¿Pero qué tiene que hacer la Contraloría con esta resolución de la Asamblea? Analizar desde el 24 de mayo de 2021. Entonces ya no se toma en cuenta la fecha de la inscripción de la candidatura. Y con esta moción está violándose el artículo 7 de la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, que dice lo siguiente. Está clarísimo. En el caso de los numerales 3 y 4 del artículo 1, entonces, ¿qué dicen los numerales 3 y 4 del artículo 1? Precisamente las autoridades, los candidatos a elecciones de dignidad popular. Dice, se inhabilitará a la persona para inscribir su candidatura. O sea, la prohibición era no solamente para ejercer el cargo, sino para inscribir. Por lo tanto, el análisis había que hacerlo al 23 de septiembre del 2020, no al 24 de mayo del 2021. Y todita la jorga de los asambleístas votaron por esta payasada. Entonces, ¿a dónde nos llevan si son gente que no sabe ni leer ni escribir?
y que todo lo hacen porque les dan preparando las trampas bien hechas, para que de esta manera tengamos lo que tenemos como resultados. Entonces, pero además una cosa, no solamente esto, la ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas, que es ley de la República del Ecuador, que ordena que las cuentas, que se debe, en las declaraciones patrimoniales, se debe colocar todos los bienes del Ecuador y en el extranjero, sin excepción de nada. O sea, fondos de inversión, beneficiarios, haciendo constar todo en bancos, instituciones, todo tipo de bienes y activos. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que cuando exista alguna inconsistencia, que aquí la hay, porque los bienes están a nombre de terceros, dice que con la no justificación de una inconsistencia, la Contraloría ante ese caso realizará un examen especial. Estoy leyendo el texto de la ley, el que podrá hacerse extensivo a los parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, al cónyuge del declarante, a la pareja en unión de hecho y a terceras personas vinculadas cuando existan graves indicios de testaferrismo. O sea, ¿qué está diciendo la ley? ¿Qué está diciendo la ley? Que la sospecha viene cuando hay una inconsistencia, que esos bienes estén a nombre de terceros. ¿Y cuáles terceros en especial? Los parientes en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. No y solamente los hijos. Ahí están los hijos, son los parientes del cuarto. Digo, no solamente los hijos, digo, van todos. Pero también la esposa. Entonces, de pronto Jaramillo dijo que esto sea primero desde cuando se posesionó, prácticamente está diciendo. Y en segundo lugar, este es el análisis. Propiedad indirecta, no propiedad directa, porque el hombre se va a pasear con certificados diciendo, ahí está, miren si Guillermo Lazo Mendoza es propietario de esto. No está, pero está a nombre de los hijos y está a nombre de la esposa y está a nombre también de terceras personas. Ahí está Eugenia no sé cuántos y el otro, el Macías, que son gente que ha estado permanentemente poniendo la cara de testaferros en todo este tema. Y entonces, ¿dónde tenemos? Tenemos una Asamblea Nacional donde se le pasean los ratones por debajo de las piernas y no saben cómo enfrentar un tema de esta naturaleza. Y de pronto dan a entender como que ya todo se ha resuelto. Y los medios de comunicación que contribuyen para crear más caos sobre el tema. No, pues los medios tradicionales prácticamente han santificado lo que ha ocurrido. Mire lo que dice el comercio, mire lo que dice el comercio ayer. Caso Pandora Papers se quedó sin piso legal. A ver, eso no es cierto. El piso legal existe. Lo que se quedó es sin piso porque hay gente que lo benefició a Lazo y ocultó las cosas e hizo las cosas de tal manera para que no se juzgue lo que está previsto en la ley. Por lo tanto, no es que no hay sustento legal, sí hay piso legal. El problema es que los actores no aplican la ley porque no les da la gana. No les da la gana. Por eso es que los socialcristianos dijeron que no se puede destituirlo al presidente porque estaría violándose la voluntad popular expresada en las urnas. O sea, para los socialcristianos, los artículos de la Constitución que prevén la destitución de un presidente vía enjuiciamiento político, vía incapacidad físico-mental o vía de muerte cruzada, no existen. No existen, como tampoco existe para los socialcristianos el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Consulta Popular, en donde en el artículo 8 se prevé la destitución por alguien que ha tenido dinero en paraísos fiscales. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Nos metieron una ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal por la ventana con los votos de UNES. Con los votos de UNES. Entonces, con la extensión. Y esto lo vamos a ver en enero, el impacto de estas medidas. Y además cuando comiencen a feriarse los activos del Estado. Entonces, ¿en manos de quién está la Asamblea Nacional? Por eso es que yo estoy de acuerdo, pues, con lo que dice nuestra amiga, que debían haber mandado a fumigar allá, pues. ¿En manos de quién está? ¿De quiénes se salvan de allí? Doctor. 3, 4, 5 personas, posiblemente. Otra cosa. O una cosita chiquita. O tal vez se salvan los que con una puntería, pero digna de competencia de tiro. No existe, nunca están en las votaciones que son las votaciones claves de la Asamblea Nacional. Voy a poner solo 2 nombrecitos. Vilma Andrade nunca está, porque ella siempre tiene algo que hacer. Pavel Muñoz tampoco está nunca, tiene algo que hacer. Entonces, esos también se salvan. Entonces el pueblo el pueblo debería tener las organizaciones sociales lista, ver votación por votación y decir quiénes me fallaron como asambleístas, quiénes votaron, quiénes se abstuvieron.
quiénes votaron en contra o a favor, para irlos viendo, pues. Porque si no, el pueblo se olvida de aquí al 2023 y al 2025 que hay nuevas elecciones seccionales o nacionales. Ya se olvidaron. Se olvida la gente. Doctor, otra cosa, el presidente de la República ya dijo que no va a asistir a la Asamblea. Ha dicho que mandará el informe de Contraloría que ordena el archivo del caso Pandora Paper y él no tiene por qué ir. Eso también Pero claro, es que es un exhorto. No lo están convocando. Convocar es una cosa. Exhortar es rogar que vaya. Él puede decir, no acepto el ruego. Exhortar es un ruego. Se acabó. Entonces, esto es lo que emocionó y tuvo la aceptación de la Asamblea. Entonces, esto es como para que el pueblo, pues como para que la ciudadanía diga, oye, ¿cuál es la solución para el Ecuador? La Asamblea Constituyente. Para que se vayan a la casa todos. No solamente el presidente, sino todos. Doctor. Presidente, vicepresidente, cortes, Corte de Justicia, Corte Constitucional, Contralor, Fiscal General, todos que se vayan. Doctor, luego de salir bien librado el presidente Lasso, ¿usted cree que él se fortalece y qué tiempo le va a durar esa fortaleza dentro del poder político? A ver, las medidas económicas que está tomando con la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, más lo que le viene, porque ha hecho el trabajo a medias, ha hecho la tercera parte. Le faltan 2 leyes, el tema de las inversiones y el tema de la precarización laboral que quiere llegar. Porque el Fondo Monetario no perdona, es como un perro con hambre. Entonces está atrás de esto. Entonces cuando meta las otras 2 leyes y cuando se deteriore la capacidad adquisitiva de la gente y su situación económica, ahí lo vamos a ver. Porque el neoliberalismo tiene que graduarse en la práctica como un sistema que pauperiza mucho más a la población. Entonces, el próximo año va a ser un año dificilísimo para él. Tal vez estas navidades sean las últimas que él tenga que disfrutarlas, pero el próximo año se le viene muy duro. Por ejemplo, comienza el enero de 2022 y les comienzan a caer contributos a los emprendedores y a los negocios populares. Porque desde los que tienen $20,000 de ingresos al año, ingresos, no renta, tienen que tributar. Y entonces ahí los vamos a ver, a los emprendedores y a todos, todo tipo de gente que tiene negocios populares, se van a dar cuenta del golazo que le metieron. Pero cuando le metan ese golazo, tienen que acordarse de todos los que le traicionaron. Porque no es que si no llevan un pan a la casa, van a decir, bueno, esto es porque hemos pecado, o porque así es la justicia divina. Eso tiene nombre y apellido. Entonces, el próximo año va a ser un año muy virulento, va a ser un año muy difícil, porque va a pegarse el estómago a la espalda de muchos ecuatorianos, y eso va a hacer que la gente tenga que reaccionar. Desgraciadamente aquí hay un axioma en la política, no del Ecuador, no del mundo. El ser humano aprende a pensar y se preocupa de sí mismo cuando tiene hambre. Cuando no tiene hambre, le vale. Así es que el próximo año van a tener que pensar, no van a tener otra alternativa. Bueno, doctor, significa que el próximo año cuando llegue pues toda esta carga de impuestos y llegue ese peso a las familias de clase media, de clase baja, es cuando podemos de pronto esperar que haya ya algún tipo de levantamiento en base a ese descontento y de pronto ahí podemos ver algunas caritas que quieran pues valerse de eso para limpiar sus culpas, ¿no? Sí, pero hay culpas que no se pueden limpiar, porque el pueblo tiene que entender de que, a ver, un asambleísta, con el solo hecho de que llegue a la Asamblea Nacional, uno tiene que presumir que no es un estúpido. Entonces, cuando hacen cosas que son propias de estúpidos, entonces entra la duda, ¿y por qué lo hiciste? Entonces, no es que mañana, ante la leche derramada, ya no se recoge nada. Ya está la leche derramada, Carlos. Entonces, puntos, pero hay que cobrarles. En la democracia, en las elecciones, en todo, hay que cobrarles, que no nos tomen del pelo, porque nos siguen tomando del pelo, se hacen elegir para después llegar a la asamblea y traicionarlo al pueblo. El pueblo no está representado allí, no hay seriedad, entonces, pero hacen shows, ya lo votaron al superintendente de compañías, ya le votaron a Freddy Carrión, ya lo votaron acá, pero los peces gordos están vivitos allí. La alcaldesa... ¿Y esos peces, doctor, van a seguir manejándose en función del beneficio del gobierno de turno? Porque toquemos un tema que lo tratamos esta semana, y es que tuvimos al coordinador de Veeduría Ciudadana,
quien conversó con nosotros esta semana justamente sobre el tema de la elección del Contralor. Y nos hablaba de que estos procesos ya se ven desde una primera instancia que están siendo amañados, que no están siendo totalmente transparentes. Entonces, lo que podemos ya analizar es que también va a haber una metida de mano en estas elecciones de estos cargos y, por ejemplo, de la Contraloría, porque ahí vamos a ver, obviamente, cuál es el favor que se paga del gobierno en función de decidir quién es el Contralor, porque el Consejo de Participación Ciudadana no está llevando con transparencia este proceso. Ya vemos quejas de la Coordinación de Veeduría Ciudadana. Sí, así es. Primero permítame culminar con el tema de la alcaldesa. La pena de prisión por el tema de la dificultad, de la obstaculización de tareas humanitarias sanitarias y humanitarias, es una pena de privación de libertad de 10 a 13 años. Y es un delito consumado, flagrante, porque ella misma dijo, yo soy responsable. Y en un decreto del presidente Moreno señala que se dificultó tareas humanitarias al haber ingresado carros en el aeropuerto de Guayaquil. O sea, no tienen para dónde irse. Y la Fiscalía está durmiendo el sueño de los justos con ese tema. Pero les quiero dar una información sobre el tema de la Contraloría. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no va a elegir a nadie. Esta es una de las trampas que tiene la Constitución de la República. Es una de las trampas que tiene la Constitución de la República, de las muchas trampas que tiene la Constitución de la República. Porque si bien dice la Constitución que el Consejo de Participación Ciudadana designará a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscal General y Contralor General, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, ¿qué es lo que dice en el artículo 209 de la Constitución? Para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana organizará comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo en los casos que corresponda el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho de impugnación ciudadana. Las comisiones se integrarán de esta manera y luego dice, los candidatos serán sometidos a escrutinio, las comisiones serán dirigidas y serán públicas. Selección para el concurso. Dice, en los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, el Consejo de Participación Ciudadana escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso. O sea, el Consejo de Participación no va a tomar ninguna prueba ni nada. El Consejo de Participación lo único que va a hacer es decirle a la comisión quiénes están en primer lugar para Contralor. Y dice que este informe de las comisiones serán dirigidas y tendrán voto dirimente y todas las cosas. De tal manera de que el Consejo de Participación Ciudadana no va a elegir a nadie de la Contraloría. Los que van a elegir son comisiones ciudadanas y ahí viene la manipulación. Ahí viene. Que esto es un invento que se lo inventaron desde la Constitución del 2008 para hacer creer a la gente, fue la ficción, de que la gente que llega al poder ciudadano, a las organizaciones, a los órganos de control y a las funciones del Estado, llegan con concursos, pero ¿quién maneja los concursos? Comisiones que son de ellos mismos, disfrazadas para decir, no, es que el pueblo es el que se presentó y tenemos los mejores ciudadanos para encargarse de estas tareas. En el caso de la Contraloría, tienen que reformar la ley orgánica de la Contraloría, tienen que armar otra institución diferente, incluso porque, les voy a poner un ejemplo, si ustedes reciben un informe de la Contraloría que establece responsabilidades de cualquier tipo, administrativas, civiles, culposas o penales, usted puede impugnarlo. ¿Y ante quién lo puede impugnar? Presentar un recurso de revisión primero. Ante el mismo Contralor, que es el que autoriza el informe. Eso es una salvajada. Tiene que haber 2 pisos para apelar ante el superior, pues. Pues no puede ser, o sea, eso está mal armado, está mal hecho, y eso hay que darle la vuelta. Pero además, por lo menos el 50% de la gente tendrán que irse a la casa, porque hay gente que vive del peaje. Entonces ahí están poniendo obstáculos para ver cómo se la sacan de encima. Entonces tenemos ¿qué mejor muestra para el Ecuador? Si esto por lo menos incrementa el acervo político y educacional de la gente, ¿qué mejor muestra que este informe y este dictamen del que dice ser Contralor General? Eso es la fotografía de lo que es la Contraloría General del Estado. Es la fotografía de lo que es la Contraloría General del Estado.
Entonces, con eso no vamos a ningún lado. Pero los asambleístas no saben dónde están parados. No saben dónde están parados. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, justamente del cual hemos tratado temas importantes, gracias por los mensajes de la gente que está conectada en YouTube y en Face, siempre felicitando la exposición que hace el doctor Augusto Tandazo en este programa. Doctor, pasándonos de Coles a Nabo, me gustaría escuchar su criterio sobre la propuesta que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, en campaña, que dijo que iba a subir el sueldo a $500 y se supone que este año corresponde un alza de $25. Pero al parecer no hay acuerdos entre los empleadores, los representantes del gobierno y los representantes de los gremios. Al parecer, pues, se supone que el 22 de diciembre se tomará la decisión de cuánto se va a subir. Pero ya se habla de un alza de sueldo de no más de $2 o máximo llegará a $3. ¿Qué criterio tiene usted de tantas propuestas que el presidente de la República ha hecho y que las está incumpliendo? Una de ellas es el tema del alza de sueldo. A ver, el pueblo ecuatoriano tiene que aprender a distinguir entre el candidato y el que es electo. El candidato le vende, como alguna vez sucedió esto en alguna parte del mundo, y esto lo comenta un político ruso, que alguien ofreció un puente donde no había un río. O sea, el político le ofrece lo que quiera. Les dijo a los estudiantes que no iba a haber examen de ingreso. Hay examen de ingreso disfrazado y cobrado y pagado. O sea, dijo al Ecuador que iba a haber préstamos con el 1% de tasa de interés y a 30 años. ¿Dónde están? Le dijo que se iba a preocupar de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. Siguen abandonadas por sus maridos. Le dijo que se va a subir el salario a $500. No existe por ningún lado esa elevación. Entonces, pero tienen que entender lo que es el candidato, es lo que se conoce la naturaleza de los seres humanos. No se le puede pedir a un tigre que de pronto se convierta en vegetariano. El tigre comerá carne. Y un banquero no es precisamente una monja de la caridad. Entonces, si el pueblo creyó en él, pues ya es problema del pueblo. Y es problema del pueblo porque también tiene que tener algún grado de responsabilidad lo que hace el pueblo. Porque este tipo de errores se los paga, ¿con qué se paga? Con impuestos. Por ejemplo, cuando le hacen ahorrar a las telefónicas que no paguen el 50% de lo que tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, y que esto que el Estado deja de recibir va a servir para que ellas disque financien cobertura en medios rurales y urbanos marginales. El Estado va a mermar sus ingresos. Si el Estado va a mermar sus ingresos con la producción petrolera en manos privadas y etc. cosas, se te viene la segunda etapa más impuestos. Pero además hay un tema que en el Ecuador no existe, porque todo es relativo en la medida en que hubiera control de precios. En el Ecuador es salvaje, no hay control de precios. Y punto. Y si no hay control de precios, estamos en el aire. Porque puede el salario subir, quedarse donde está, pero el control de precios hace que la capacidad adquisitiva del ciudadano se mantenga en condiciones aceptables. ¿Qué sacamos si se suben los salarios a $500 y no hay control de precios? Los precios se van a disparar de los artículos de primera necesidad por las nubes. Y tenemos superintendencia de control de poder del mercado que no controla nada. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo para entender en qué tipo de país estamos cayendo. Zapolandia, porque ahí comencé yo la intervención, en Zapolandia, donde no se hace, hasta ahora, ya estamos 9 de diciembre, y no se regulan las tasas de interés de los bancos. Doctor. Es prácticamente libertad para que hagan lo que les dé la regalada gana. Y un tema adicional, el ministro de Agricultura, que esto no ha dado explicaciones sobre esto del arrendamiento de tierras a Irán. Un país que es el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur, crítico en materia de población y obviamente del uso del suelo, arrendando tierras a Irán. Y ahí está sentado el ministro de Agricultura y no da explicaciones a nadie de lo que estaba acordando con Irán. Entonces, ¿qué es esto? Doctor, la última. Ya le prometo que con esta sí ya nos despedimos. No, por mí nos quedamos hasta las 12 del día. Su criterio, el presidente anunció la semana anterior la venta del Banco del Pacífico con el propósito de combatir la desnutrición infantil.
¿En realidad se crónica. va a combatir la desnutrición infantil o los bancos o el Banco del Pacífico es un obstáculo para el resto de la banca que tal vez no quieren poner los intereses a lo que ellos quieren y tienen una piedra en el zapato con el Banco del Pacífico? ¿O cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? A ver, ellos dicen que es para crear un fondo para financiar, atacar la desnutrición infantil crónica. Pero eso no es cierto. Pues eso es para el pueblo, para que el pueblo ingiera esa rueda de molino. Dos cosas, sacárselo de por medio como competencia al Banco del Pacífico. Un banco que no tiene problemas, no tiene, o sea, están vendiendo un banco eficiente, o sea, por Dios, no sean sinvergüenzas. Y otra, que lo veremos, de pronto son ellos mismos los que lo compran al banco, pero ya para ser manejado desde el sector privado, con la plata que están yendo a traer de los paraísos fiscales, porque por eso es el régimen impositivo que metieron en la Ley de Desarrollo Económico, facilitándoles que traigan lo que se llevaron, lo mal habido que se llevaron, pagando solo el 3.5%, laven ese dinero, lo traigan, pero perjudicándolo al Estado, porque ese dinero salió sin pagar el 5% del impuesto a la salida de divisas. Y de pronto esos dineros van a ser para comprar el Banco del Pacífico, pero ya un Banco del Pacífico orientado al sector privado y armando obviamente un dumping entre todos los bancos para hacerlo trizas al Ecuador. Pero viene un tema, es violación constitucional también. No solamente es un tema, sino más. Porque la Constitución dice que el sector financiero nacional está integrado por la banca pública, privada y comunitaria. El momento que venden el Banco del Pacífico, ¿cuál sería la banca pública que existe? Ya no hay. Se acabó. Banca de primer piso. Ya no hay. Entonces, ¿qué están haciendo? Violando la Constitución. De esto se enterará la señora Paula Cabezas, el señor Alejandro Caramillo, el señor Rafael Lucero de Pachacuti. ¿Se enterarán de esto? No, pues ellos están en otro patín. Los unos pidiendo territorios, los otros viendo cómo le entregan la embajada del Ecuador en España al señor Andrés Vallejo Arcos, que se puso a defenderlo a Lazo con capa y espada en el tema de Pandora Papers. Ya le dieron su chupete. Se va a España, de embajador del Ecuador en España, para que tenga a su disposición todas las tapas del mundo y los botellones para que pueda vivir mejor en España. Es lo que pasa. Y los otros que tampoco le explican por qué esa actitud tan sinuosa, cómo se han comportado en determinadas esferas del poder político del Ecuador. Entonces, ese es el Ecuador. No nos debe llamar la atención. El Ecuador es una clase de educación política todos los días, para el que quiera aprender. Ahora, el que quiere taparse los ojos, ese no va a ver nada. Yo le decía a Carla al inicio de este espacio, doctor, perdón que le interrumpa, le decía a Carla al inicio de este espacio, nosotros somos un laboratorio en materia de comunicación. Las universidades tienen un laboratorio para discutir lo que es el país, de todo el comportamiento que tienen los medios de comunicación, que yo diría que son los culpables, porque la mayoría de los medios tradicionales, no todos, porque estamos dentro de esos medios también, nosotros que sí contamos la verdad de los hechos y aquí le damos espacio a todos los actores políticos. Entonces, los medios hacen un mutis a todo lo que está pasando en el país, doctor. Es una de las diría yo, parte de los que tienen culpa de lo que en este momento está viviendo el país. Yo pienso que lo que usted está diciendo es verdad, pero está mal enfocado el análisis. Usted está pretendiendo pedirle peras al olmo. O sea, el olmo es un árbol exactamente igual al peral. Las ramas son las mismas, las hojas parecidísimas, pero ustedes póngase debajo de un olmo a esperar peras, no van a caer nunca. Los medios de comunicación masivos se constituyen como ejes de sustentación del poder fáctico, del poder económico y político de un país, en este caso del Ecuador. Y ellos no ganan teniendo medios. Es más, la mayoría de los medios, si por no decir todos, trabajan a pérdida, porque sus titulares, sus dueños ganan de otra manera, sosteniendo el statu quo, sosteniendo el sistema y haciendo business. Entonces ellos, por ejemplo, cuando dan pábulo a una privatización, ellos ya están conectándose con las empresas que pueden eventualmente venir para ser contratadas con esa delegación del Estado de sectores estratégicos. Entonces, de esto no se benefician los periodistas llanos que tienen esos medios, pero ellos trabajan en eso.
porque se benefician, no son altruistas ni son filántropos. Ellos se benefician sobre cómo les reparten las tetas del poder económico que genera el gobierno a toda esta gente. Son lobistas, y entonces ese es el problema. Entonces no es que ellos tienen culpa, no es que tienen culpa, tienen una actitud dolosa, ellos mienten permanentemente. El objetivo de ellos no es informar, sino desinformar. Por chiripa, en algún tema técnico, por ejemplo, pegan centro, que ha habido un terremoto de 7.5 por 5 en la escala de Richter. No puede, es un hecho cierto técnico, pero en la parte política, económica, social, cultural, ellos alientan la mentira, pues. La mentira está a flor de piel, doctor, con esos medios. Y le mienten todos los días. Le voy a poner un ejemplo de las mentiras. Mira, este es un ejemplo que es doloroso, pero que al pueblo le vale un comino. Y a las universidades les vale otro comino. Verá, en Quito, 1959-1960, porque son gente muy inteligente, no son tontos. Entonces dicen, se está despertando un sentimiento cívico en Quito. Y eso es peligroso, cuidado con que el pueblo comience a pensar cívicamente. Entonces hay que aplastar esto, hay que apagar. Entonces, llevémonos las celebraciones de la independencia de Quito y del primer grito de la independencia a la fundación de Quito. Entonces, las paradas militares que antes se hacían comenzaron a desaparecer. Y el 24 de mayo, ¿qué es en Quito? Vacación. ¿Y qué es el 10 de agosto? Vacación. El 6 de diciembre, viva Quito, la fundación. Desprovista del carácter que tiene Quito, una ciudad que fue muy libérrima, libertaria, y una ciudad que peleó la revolución de las alcabalas, la revolución de los estancos, la revolución de los encomenderos. Aquí en Quito se lo mató al virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, por el tema de la revolución de los encomenderos, con las tropas de Gonzalo Pizarro. Entonces, quitarle estas cosas, y se llevaron la fiesta acá. Luego, para sacarle lo más lejano, le pusieron en diciembre. En diciembre no se fundó Quito, mis amigos. En diciembre no se fundó Quito. El acta del 6 de diciembre de 1534 dice que se posesionan los alcaldes, oidores y regidores en esa fecha, conforme la fundación que hiciera el mariscal Diego de Almagro. O sea, la fundación de Quito es el 25 de agosto de 1534. Pero la siguen festejando. Y tenemos en el Ecuador la despachatez de que tenemos en la sesión solemne del 6 de diciembre que hubo, y ustedes la pueden ver, las fotos, estuvo Guillermo Lazo compareciendo al acto solemne de los 487 años de la fundación de Quito, que no se fundó ese día, al que estuvo también Guarderas, el alcalde de Quito, en un acto conmemorando una fundación que no se realizó. Entonces es un país inentendible, divorciado de la historia, divorciado de todo, y a la gente le vale un comino todo, le toman del pelo, y claro, todo es así. Nada, si podemos hablar de otros temas, igual la mentira es de todos los días. Esto pasó también en Guayaquil. Yo me acuerdo de Guayaquil, de ese Guayaquil, porque yo iba mucho a Guayaquil a verle jugar a mi Barcelona. Siempre barcelonista el doctor, ¿eh? Claro, barcelonista, pero no fanático. Yo sé que Barcelona está hecho pedazos. Por eso ojalá esto le pase pueblo. al señor Alfaro Moreno. Señor Alfaro Moreno, usted es un magnífico dirigente. No nos defraude, siga al frente. Pero usted tiene que sacárselo de encima a Bustos. Bustos no le da la talla para Barcelona, pero es otro tema. Yo de Guayaquil he estado siempre allá preocupado de los temas de Guayaquil. Guayaquil festejaba sus fiestas en octubre, y de pronto se acordaron que fue fundado en julio, y por allá comenzaron a botar todos los torpedos y las fiestas, en julio. Octubre es la fecha que lo cubre de gloria Guayaquil, cuando el batallón Numancia más una cantidad de gente hicieron esa gesta libertaria del 9 de octubre de 1820. Entonces, esto es lo que tienen que hacer, no dejarse tomar del pelo. Se le llevan la fiesta a otro lado para que no nos acordemos de esas gestas heroicas. Y festejan lo que no es en Quito, cuando eso nunca se dio, la fundación en Quito. ¿Por qué? Porque incluso los que auspiciaron esto en 1959 fue un señor que se llamaba Paico Salvador, que es el que montó esta licorería famosa en Quito, que terminó siendo los licores Paico. Y entonces con la fiesta de Quito, de lo que vendía 10,000 botellas, comenzó a vender millones de botellas con las fiestas de Quito. Entonces todo el mundo a tomar Paico. Entonces le toman del pelo al Ecuador en todas las facetas de la vida. En todas las facetas de la vida.
Por eso es que el ecuatoriano tiene que empoderarse de sí mismo, de su pasado, de su presente, de su futuro. Aprender a distinguir lo bueno de lo malo. Primer árbol que simbólicamente, no estoy diciendo realmente, sino simbólicamente, el hombre se enfrenta a conocer lo que le hace bien y lo que le hace mal. Ya después vendrá si puede llegar al árbol de la vida del conocimiento, cuestión sumamente difícil, pero por lo menos aprende a distinguir el que te da golpes en la cabeza del que te ayuda, pues. Porque si no aprendes a distinguir eso, pueblito mío, ¿dónde estás, pues? Por eso, antes de culminar y antes de que me cierren, lo que quisiera decir es lo que lo dije en algún momento de la entrevista. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. Está clarito. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que su exposición siempre... Doctor, me voy triste y aquí muchísimo. en cabina yo tengo que decirlo, todos se me acaban de reír. ¿Por qué? Todos, porque usted es porque melecista. acaba de decir el doctor Augusto Tandazo que es... No se preocupe que acá hay más barra de Barcelona. Es barcelonista y yo soy melecista. En este sector En algo no teníamos que coincidir. Yo sabía que no podía ser Carlita, perfecto. pero vamos a coincidir en esto los dos. Vamos a coincidir. Verá. En que mandamos a fumigar la asamblea. En eso sí coincidimos. Porque también me No, hace totalmente. pedazo acá. Pero en esto que le voy a decir, usted va a coincidir conmigo. Verá. Yo como soy hincha de Barcelona, pero no soy fanático. No soy fanático. Yo cuando veo que Barcelona juega mal, digo, está jugando mal. No están poniendo a la gente correcta, no nos quejemos. Está jugando mal. No hay que culparle a Raimundo y todo el mundo. Pero verá, la gloria del Barcelona solamente se puede dar en función de que existe Emelec. Y la gloria del Emelec solamente puede existir en función de que existe Barcelona. Los dos se necesitan. Porque si Barcelona no tendría el prestigio que tiene y el Emelec también el que tiene, entonces ninguno de los dos brillaría. Se necesitan mutuamente. Y el Emelec es un magnífico equipo. Yo me acuerdo cuando iba a Guayaquil, muchas veces iba a Guayaquil a verlo jugar al Emelec. ¿Sabe cuál Emelec? El de Lucio Calonga. Tuvo jugadores Piris, Lucio Calonga, tuvo jugadores de una talla descomunal. El pibe Bolaños cuando recién jugaba en Emelec los primeros años, después pasó al Barcelona. Ahí está la gloria está en los dos. No solo está en todos, entonces. Se necesita. Porque si mañana desaparecería uno de los dos equipos, todo lo que está pasando en España, Barcelona de España perdió fuerza, se cayó la liga. Así es. Porque el Real Madrid necesita ganarle para un Barcelona fuerte. Y lo mismo un Barcelona necesita ganarle al Real Madrid. Pero con ese Barcelona de España no va a ningún lado. Entonces, en el fútbol hay que quererlo al contrario también. Así es. De lo y contrario, no tienes cómo competir. De lo contrario, no tienen buenos jugadores. Como yo no lo quisiera tener a Rodríguez en Barcelona, por ejemplo. ¿Cómo no lo quisiera tener a Rodríguez? Son jugadores de primera. No hay que obnubilarse. El fútbol hay que verlo con... No se olvide que el fútbol es la actividad más importante de las actividades menos importantes. Cuando uno entienda eso, entonces la pasión hay que dejarla al lado. De tal manera de que Emelec está allí para gloria del Barcelona y el Barcelona está allí para gloria del Emelec. Los dos se necesitan. Excelente, doctor. Excelente reflexión. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la otra semana y Carlita, que tenga buen suceso el fin de semana con el Independiente para tenerle sonriendo el próximo jueves. Esperemos que sea así, vamos a estar a la expectativa y esperemos que ahora en cancha propia demos pues una mejor jugada que la que dimos la semana pasada. Vamos a ver si el Español pega una, porque el Español se le están yendo todas las finales. Difícil, pero no se le están yendo las finales, entonces vamos a ver. Pero en el fútbol hay que enamorarse de la calidad de la gente. Así es. Hay que ir más encima. Le voy a contar una anécdota rapidita y con eso me voy. Verá, yo soy hincha del Barcelona y aprendí a ser hincha del Barcelona porque yo vivía en Loja mis primeros años. Y allá sintonizábamos Radio Atalaya. Entonces ahí comenzamos a dibujar el fútbol en la mente. Y yo salía en esas motonaves que van desde Puerto Bolívar a Guayaquil, siendo jovencito, casi niño. Armábamos grupos para ir a ver los partidos en el Modelo, para ver los goles del Chanfle Muñoz, los goles, ver tapar ese monstruo que tenían de arquero que tenía el Emelec. Íbamos allá. Pero también fíjese usted, yo en Quito, y esto le contaba el otro día a una persona, yo en Quito me sabía ir a ver partidos de la Liga Deportiva Universitaria, no porque era hincha de la liga, sino por irlo a ver jugar a Polo Carrera. Porque el fútbol tiene que ir más allá del odio
o el amor que se le tenga a un equipo, hay que ver la calidad. Donde esté Lionel Messi, esté en el PSG o esté en el Barcelona de España, Está es su un calidad. suceso verlo. Así Entonces tenemos que sacarnos un poquito esas cosas de la cabeza y entender que así estamos divididos en lo que es el clásico ecuatoriano, porque no es guayaquileño, clásico ecuatoriano, y ahí un llamado a la gente de Guayaquil. Cuando queda campeón uno de los dos, o pasa algo, Emelec o Barcelona, lo hacen más chiquito en Guayaquil. Es el equipo guayaquileño, no, son equipos nacionales que tienen gran hinchada, gran aceptación. Entonces, hay que verlo así y poner los puntos sobre las is cuando hay errores y no tener más aspiraciones de las que tenemos. Nosotros terminamos novenos en la segunda etapa por esa forma de manejar el equipo de Bustos, que además puso a la gente que no es la correcta, pero no pasa nada. Si usted el domingo le va bien, el jueves le va a tener con una sonrisa muy grande en el próximo, si no le va bien. Si no, también voy a estar La misma sonriendo porque sonrisa. llegamos a la final y eso es lo importante para todos los MLCistas que durante toda esta temporada nos hemos esforzado y hemos estado ahí al pie del cañón apoyando el equipo. Sí, señor, y así tiene que ser. Así es que le felicito que sea hincha del Emelec. Yo no tengo ninguna bronca contra los hinchas del Emelec. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes, ha sido una linda entrevista y nos estamos viendo el otro jueves. Pase Que bien. pasen muy bien. Gracias al doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.